En la cena de empresa para parejas, mientras todos reían y brindaban, apareció él. Como si nada estuviera fuera de lugar, como si no hubiera una línea que separara lo aceptable de lo absurdo. El amante de mi esposa. Sí, ese mismo hombre con el que me ponía los cuernos, cruzó la elegante sala con la postura de quien nunca se ha avergonzado de su rostro y, sin siquiera mirarme a los ojos, le tendió la mano. Y ella aceptó. Se levantó de la mesa, se alisó el vestido, sonrió y se fue con él. Como si los años de matrimonio fueran un telón que se cerraba en silencio. Me quedé allí, inmóvil, como si se me hubiera salido el alma por la boca, y por un momento no entendí. Las miradas a mi alrededor me pesaban como ladrillos. Me temblaba la mano sobre los cubiertos, con la garganta demasiado seca para tragar nada. Me puse de pie. Caminé hacia ellos, sin saber si quería respuestas o solo la confirmación de lo que mi pecho ya gritaba. Y pregunté con la voz más fuerte que pude, ¿podrías explicarme qué está pasando? ¿Por qué te levantaste de la mesa con ese hombre? Ella dudó. Me miró como si ya supiera que me haría daño, pero decidió continuar de todos modos. Y dijo, hay algo que aún no te he dicho. Pero la interrumpí. Tenía el estómago revuelto, parecía que el suelo se movía, y aún así hablé. No hace falta que me lo digas, creo que ya lo he descubierto. Espero que estés contenta con tu decisión, pero que sepas que destruiste todo el matrimonio que construimos juntas para estar con un hombre que ni siquiera te ama de verdad. Esas palabras no salieron de mi boca como una diatriba, sino como una sentencia. Un epitafio para todo lo que habíamos sido. Intentó mantener la compostura, fingió que era algo planeado, que este momento no era una tragedia pública. Pero en sus ojos, por un segundo, lo vi. Vi el remordimiento reprimido. Vi la desesperación queriendo salir. No esperaba que reaccionara así. Pensó que gritaría, que suplicaría, que armaría un escándalo. Pero lo que hice fue peor. Me fui. Me fui y dejé que la vergüenza ardiera sola en su interior. En los días siguientes, intentó justificar lo injustificable. Me envió mensajes confusos, intentando explicar lo inexplicable. Intentó convencerme de que no era un engaño, de que todo había terminado entre nosotros mucho antes de la cena, de que su amante era alguien que la hacía sentir viva de nuevo. Palabras vacías, justificaciones superficiales para un acto que cargaba con el peso de una profunda traición. El tipo de traición que no es solo física, sino emocional. La traición de alguien que prometió estar a su lado, de alguien que conocía cada arruga, cada debilidad, cada historia y, sin embargo, decidió darle la espalda. Y peor aún, hacerlo delante de todos, como quien rompe una foto en una plaza pública. Durante semanas, desapareció. Y yo intentaba seguir adelante, aún con el amargo sabor de la humillación, intentando comprender cómo alguien podía mirar a los ojos a la persona con la que había compartido toda su vida y aún así decidir destruirla. Y lo que más me dolió no fue que me hubiera traicionado, sino cómo lo hizo. Con calma. Con preparación. Con frialdad. No fue un desliz. Fue una decisión. Una elección hecha de antemano, con la certeza de quien ya no se preocupa por las consecuencias. ¿Y yo? Solo era otra pieza sacrificada. Ella pensó que era pasión. Que un nuevo amor lo resolvería todo. Pero cuando la adrenalina se disipó, cuando el brillo de lo prohibido desapareció, se dio cuenta de que nada de eso era cierto. Que el hombre por el que había destruido su propio hogar no era más que un espejo roto que reflejaba lo peor de ella. Y cuando se dio cuenta de esto, me buscó. Regresó con ese discurso familiar, de arrepentimiento, de confusión, de añoranza. Dijo que había cometido un error, que no sabía lo que hacía, que yo era el amor de su vida. Pero justo ahí, en ese momento, fue demasiado tarde. Algo dentro de mí había muerto. No de odio, sino de agotamiento. El amor que sentía por ella ya no existía, y solo quedaba respeto por todo lo que habíamos pasado. Y un vacío. Y fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad más dura. Que perdonar no significa volver atrás. Que a veces el perdón solo llega para que la otra persona pueda seguir adelante en paz, y no para reconectar lo roto. Y la perdoné. La perdoné con la serenidad de quien ya ha sufrido bastante.
Le dije que era libre, que la entendía, que no la odiaba, pero que ya no había espacio para ella en mi vida. Y en lo profundo de sus ojos, vi el derrumbe. Porque pensó que pedir perdón sería suficiente para que todo volviera a la normalidad. Pensó que mostrar tristeza sería suficiente para que la recibiera de vuelta. Pero no. Lo que no sabía era que mientras ella vivía su ilusión junto a una desconocida, yo me reconstruía en silencio. Hubo un tiempo en que daría lo que fuera por salvar nuestro matrimonio. Hubo un tiempo en que la miraba y veía el futuro. Pero ahora, la miraba y veía el pasado. Y frente a mí, otra mirada me dio la bienvenida. Una mirada sincera, que desconocía mis cicatrices, pero me tocaba con el cariño de quien sabía que existían. Sí, había otra mujer. Y no era una vía de escape. Era una consecuencia de una decisión que no era mía. Alguien que llegó a mi vida sin prometer arreglar nada, pero que, con solo estar a mi lado, me hizo darme cuenta de que merezco más que mendigar amor. Es curioso pensar en cómo se organiza la vida en silencios. El silencio de aquella noche, cuando llegué a casa y me quedé a oscuras, sin saber qué hacer. El silencio de sus mensajes, vacíos de verdad. El silencio que permaneció cuando me quité el anillo. El silencio que sentí en el pecho cuando finalmente acepté que el amor no debería doler así. Fue en ese silencio que me reencontré. Hoy me ve sonriendo junto a otra mujer. Me ve ligera, sin rencor, sin miedo. Me ve feliz, de la forma más sencilla. Y ese es su castigo. No la soledad, sino el arrepentimiento de haberme perdido justo cuando descubrí mi valor. Y ahora corre tras de mí. Intenta desandar los caminos que ella misma quemó. Intenta usar el pasado como llave para abrir puertas que ya están cerradas. Pero lo que no entiende es que algunas pérdidas son irrecuperables, no porque no haya posibilidad, sino porque ya no hay deseo. Quizás lo más curioso de toda esta historia es el verdadero motivo de la traición. Algo que nunca tuvo el valor de confesar en voz alta. Algo que estuvo ante mis ojos todo el tiempo, pero que solo comprendí cuando dejé de intentar salvarla. Porque detrás de cada traición, siempre hay una verdad oculta. Y esta verdad se reveló de una manera que nadie esperaba. Ni siquiera ella. Y fue entonces cuando todo cambió. Para siempre. Bienvenidos al canal. Aquí, dejamos algo muy claro, no apoyamos, alentamos ni romantizamos el engaño, todas las historias contadas son ficticio, creada para mostrar de forma intensa y realista cómo es la infidelidad destruye vidas, corroe hogares y deja cicatrices profundas. La moraleja de cada narrativa es una advertencia sobre las decisiones, las consecuencias y el dolor irreversible de la deslealtad. Prepárate. La historia que estás a punto de escuchar es chocante, emocional y te mantendrá enganchado hasta el último segundo. Buena historia. Jonathan y Emily parecían una pareja sacada de un guión romántico cuidadosamente escrito. Casados durante casi 8 años, habían construido una vida admirable a ojos de todos. Tenían una casa acogedora a las afueras de un tranquilo barrio residencial, con las paredes decoradas con fotografías de viajes, cumpleaños, sonrisas y recuerdos de un amor que, para cualquier extraño, parecía inquebrantable. Jonathan, analista de sistemas, siempre había sido un hombre reservado, amable y observador. Alguien que transmitía una silenciosa dedicación en sus gestos sencillos. Emily, en cambio, era ligera, comunicativa, espontánea, conocida por su risa fácil y su presencia magnética. Creaban un equilibrio inusual, el silencio de él se complementaba con el ruido de ella, y el ligero caos de ella encontraba descanso en la serenidad de él. Sus rutinas estaban bien definidas, pero llenas de pequeños detalles. Jonathan preparaba café todas las mañanas antes de irse a trabajar, dejando una nota junto a la taza con mensajes discretos, casi infantiles, que hacían sonreír a Emily. Los domingos, ella tomaba la iniciativa en la cocina, aunque no le gustaba cocinar, solo para verlo cerrar los ojos mientras probaba su comida improvisada. Pequeños intercambios, casi imperceptibles para los demás, pero que mantenían la intimidad de la pareja. Disfrutaban de actividades sencillas, películas antiguas, tardes con vino y conversaciones tranquilas, y a veces simplemente compartían silencio. No tenían hijos, por decisión mutua, pero había planes, siempre los había, viajes pospuestos,
planes para ampliar la casa, sueños dibujados con lápiz y papel en la mesa del porche. Emily trabajaba en relaciones públicas para una gran corporación, un puesto que requería facilidad de palabra y la capacidad de gestionar eventos sociales y cenas de empresa. Su rutina laboral era intensa, llena de reuniones, contactos, correos electrónicos y presentaciones. A veces, a Jonathan le costaba seguirle el ritmo a su esposa. No era de los que asistían a muchos eventos ni se esforzaban por estar presentes, pero se esforzaba por ella. Con el tiempo, este esfuerzo se convirtió en una especie de gesto automático, casi un compromiso frío. Aún así, él estaba ahí. La acompañaba a cenas, escuchaba sus historias de oficina y le ofrecía consejos que, incluso sin experiencia en el mundo corporativo, tenían un innegable valor emocional. Jonathan era el tipo de hombre que, incluso en silencio, transmitía apoyo con la mirada. Su relación se caracterizaba por la estabilidad, pero también por una especie de quietud emocional. Nunca hubo escándalos, discusiones acaloradas ni crisis dramáticas. Solo silencios malinterpretados, cansancio compartido y una cierta distancia que se iba agrandando poco a poco entre un gesto y otro. Emily, con su carácter más intenso, a veces sentía que faltaba algo. Una presencia más vibrante, tal vez. Un intercambio más vibrante. Pero nunca lo decía en voz alta. Nunca lo exigía. Porque en el fondo, respetaba y admiraba a Jonathan. Conocía al tipo de hombre que tenía a su lado, leal, amable, constante, y eso, se decía a sí misma, era el amor verdadero. Y tal vez lo era. Jonathan, en cambio, veía con ojos cansados las señales de inquietud de Emily, pero nunca las interpretó como un problema por resolver. Creía que todas las parejas pasaban por etapas. Ese tiempo no solo traía complicidad, sino también zonas de silencio. Nunca imaginó que sus gestos pudieran transmitir deseos no expresados. Confiaba. Para él, la confianza era algo absoluto. Y esta confianza era la base de su paz. Emily todavía lo besaba cada mañana antes de irse, todavía lo abrazaba de madrugada y lo llamaba, mi refugio. ¿Cómo podía sospechar nada? Para Jonathan, todo era normal. La vida no gritaba. Solo susurraba cambios, y él optó por no escuchar. En redes sociales, eran vistos como una pareja ejemplar. Emily publicaba fotos con él con frecuencia, siempre con cariñosas descripciones llenas de admiración. Jonathan, en cambio, apenas aparecía, pero a él no le importaba. No era un hombre vanidoso ni de los que exigían exhibiciones públicas. Se sentía querido en la sencillez. Y creía que Emily también. Pero había una diferencia invisible que crecía entre ambos, y se manifestaba en los pequeños detalles, en la forma en que ella tardaba tanto en responder los mensajes durante las horas de trabajo, en los abrazos más breves, en la ausencia de ciertas preguntas que solían ser constantes. Cuando Jonathan hablaba de su proyecto de automatizar la casa con tecnología, ella escuchaba sin involucrarse. Cuando él decía que quería hacer ese viaje a Chile que habían planeado años atrás, ella sonreía, pero cambiaba de tema. Pequeñas señales, pequeñas desviaciones. Emily no se alejaba por despecho. Ella misma estaba confundida. Jonathan seguía queriéndole, seguía sintiendo afecto por él, pero algo en ella empezaba a buscar otro tipo de atención. Algo más inmediato, más impulsivo, más visceral. Un deseo de ser mirada con otra avidez, con otra chispa. Quizás era la rutina. Quizás era demasiada estabilidad. O quizás era la vida, con su cruel costumbre de señalar lagunas que antes estaban camufladas por la pasión de los primeros años. Jonathan, ajeno a esto, seguía haciendo lo de siempre. Flores en citas al azar. Mensajes discretos en horario de trabajo. Una mirada apasionada en medio de una cena común. Él era el mismo. Y quizás ese fue su mayor error, no darse cuenta de que ella ya había cambiado. A pesar de sus diferencias, ambos guardaban las apariencias. Las cenas de parejas de la compañía, por ejemplo, eran rituales que Emily se esforzaba por preservar. Quizás por ella misma. Quizás para mantener la imagen de la pareja perfecta que todos parecían admirar. Jonathan, aunque se sentía incómodo, siempre aceptaba la invitación.
Sabía que Emily se sentía valorada cuando él estaba a su lado en esos eventos, aunque no entendiera todos los nombres que circulaban por las mesas, aunque se sintiera fuera de lugar. Y eso decía mucho del tipo de amor que sentía por ella. Era un amor paciente. Un amor que no exigía explicaciones. Que no exigía reciprocidad inmediata. Pero que, poco a poco, se convirtió en un amor solitario. Había noches en las que Jonathan se quedaba despierto viendo dormir a Emily. Su rostro, incluso en reposo, seguía siendo el más hermoso que había visto jamás. Y pensaba en el tiempo, en cómo ella cambiaba por dentro y por fuera sin que él se diera cuenta. También pensaba en lo fácil que era amar a alguien que nunca te había hecho daño, pero lo difícil que era amar a alguien que, poco a poco, te dejaba solo. No podía expresar lo que sentía. No era tristeza. No era ira. Era una especie de duelo anticipado. Como si algo se estuviera muriendo allí, entre ellos, y él fuera el único que lo notara. Emily, por otro lado, intentaba mantener viva la llama. Al menos, eso se decía a sí misma. A veces se vestía mejor, cambiaba de perfume, besaba con más intensidad. Pero otras veces, parecía demasiado distante. Como si estuviera en otro lugar, con una mente distinta. No era desprecio. Era una desconexión. Una brecha invisible que crecía entre ellos y que ella intentaba ignorar. E incluso cuando notó que la mirada de Jonathan la buscaba, fingió no darse cuenta. Porque enfrentarse a eso era enfrentarse a lo que no quería admitir, que algo se estaba rompiendo allí. Su relación seguía siendo sólida, seguía funcionando. Sus amigos seguían diciendo que eran una pareja inspiradora. Sus familias los admiraban. Pero dentro de casa, entre los silencios y los gestos rutinarios, había grietas. Y nadie hablaba de ellos. Hasta que llegó la cena. Una cena que, a primera vista, parecía solo uno más de esos compromisos corporativos que Jonathan aceptaría por amor. Una cena normal, en un restaurante elegante, con parejas bien vestidas y conversaciones sobre inversiones, viajes y tendencias del mercado. Jonathan se sentó junto a Emily, como siempre. Pidió vino. Escuchó las conversaciones con atención selectiva. Y, como siempre, mantuvo su presencia contenida pero constante. Emily estaba extrañamente ansiosa ese día. Se pasaba la mano por el pelo con frecuencia. Revisaba su teléfono con más frecuencia de lo habitual. Su sonrisa parecía más forzada, su risa más fuerte. Jonathan lo notó, pero no lo cuestionó. Simplemente observaba. Como lo había estado haciendo durante meses. Simplemente observaba. Y fue justo allí, en esa elegante noche, rodeado de rostros familiares y copas de cristal, que algo sucedió. Algo que lo cambiaría todo. Algo que pondría a Jonathan frente al dolor más silencioso y devastador de su vida. Y mientras aún sonreía a la pareja a su lado, sin saber a qué se enfrentaba, Emily ya había tomado su decisión. Y esa decisión, sería la que cambiaría para siempre todo lo que habían construido. Todo en lo que creían. Todo lo que eran. Porque esa noche, la verdad empezaría a revelarse. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Emily, era que el amor de Jonathan estaba a punto de ser redescubierto, no por ella, sino por alguien que vería en él todo lo que ella había extrañado. Y esta historia apenas comenzaba. Esa noche en particular, algo pareció flotar en el aire desde el momento en que Jonathan y Emily cruzaron la puerta del restaurante. No era la sofisticada decoración, ni la música instrumental de fondo, ni siquiera el olor de los platos caros que se deslizaban por las mesas. Era una incomodidad que Jonathan no podía nombrar, pero que estaba presente en cada movimiento de su esposa, en cada mirada que ella evitaba, en la sonrisa forzada que se abría rápidamente y moría con la misma rapidez. Era hermosa, más que de costumbre. Un vestido nuevo, un perfume llamativo, ojos más intensos de lo habitual. Pero en lugar de ser un cumplido silencioso a su vanidad, parecía una armadura. Como si se estuviera preparando para algo más grande. Algo que requería presencia, impacto, control. Jonathan lo entendió todo, pero no dijo nada. No por indiferencia. Sino porque ya había aprendido que hay gestos que, si se cuestionan antes de tiempo, se vuelven más dolorosos de lo que deberían ser.
Se sentaron uno al lado del otro como de costumbre, ella con una copa de vino tinto en la mano, él pidiendo su agua con gas habitual. Había otras mesas llenas de colegas de Emily y sus respectivas parejas. Las conversaciones y las risas se escapaban de los rincones de la sala. Jonathan, como era de esperar, se mantenía apartado, intentando seguir la conversación sin perderse, sonriendo cuando esperaban que sonriera y estrechando manos con la cordialidad de quien ya había estado allí y trataba de parecer cómodo. Emily, en cambio, estaba inquieta. Jugaba con su móvil con frecuencia, movía los cubiertos sutilmente, como esperando el momento oportuno para que algo sucediera. Sus ojos recorrían la sala con una ansiedad disfrazada de curiosidad. Con cada nueva pareja que llegaba, se arreglaba el pelo, cambiaba ligeramente de postura, comprobaba el brillo de su pintalabios en un pequeño espejo escondido en su bolso. Jonathan lo veía, claro que lo veía, pero seguía sin decir nada. Su silencio no era distracción, era observación contenida. Y, cada vez más, algo en su interior empezaba a pesarle. La cena fue lenta, y Jonathan empezaba a distraerse, comiendo metódicamente, fingiendo interés en historias sobre fusiones corporativas y campañas de marketing. Emily, en cambio, miraba hacia la entrada del restaurante con una frecuencia que ya no podía disimular. Hasta que, sin previo aviso, apareció él. Alto, seguro de sí mismo, impecablemente vestido. Tenía la sonrisa fácil de quien sabe entrar en cualquier sitio y hacerse notar. Saludó al maitre con naturalidad, y sus ojos se encontraron con los de Emily como si nada más existiera en ese momento. Jonathan solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando ella dejó los cubiertos antes incluso de terminar su plato y se levantó de la mesa sin decir nada. No pidió permiso. No miró a su marido. Simplemente se puso de pie. El hombre se acercó con paso decidido, y ella fue hacia él, dejando atrás el plato aún caliente, la copa medio vacía y un silencio ensordecedor flotando entre las miradas de quienes observaban la escena sin saber qué interpretar. Jonathan permaneció sentado unos segundos, intentando racionalizar lo que tenía ante sus ojos. ¿Era solo un conocido? ¿Un colega? ¿Un invitado inesperado? Pero había algo en su cuerpo, en su forma de caminar junto a este hombre, que respondía antes de que cualquier pensamiento pudiera siquiera formarse. La primera reacción de Jonathan fue negarlo. Negar el absurdo que comenzaba a formarse en su mente. Negar que ella lo hubiera hecho. Se levantó con la calma de quien aún quiere creer en una explicación plausible, pero le dolían los pies por el peso de la duda. Cruzó la habitación como un fantasma, intentando mantener la compostura, mientras su mano temblaba discretamente a su costado. Al acercarse a ellos, la escena lo golpeó como un cuchillo. Estaban uno frente al otro, sonriendo con una complicidad absurda, como si compartieran una historia que él desconocía. El roce de sus manos, las miradas fijas, la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, todo gritaba algo que nadie decía en voz alta. Jonathan se impuso, su voz más firme de lo que jamás imaginó que sería capaz de usar. La pregunta salió como un disparo, rápida, directa, devastadora. Ella dudó, tragó saliva con dificultad, apartó la mirada por un momento, pero no lo negó. Dijo que había algo que aún no le había contado. Y allí, en ese preciso segundo, algo se rompió dentro de él. Una parte de Jonathan murió allí mismo, entre las cálidas luces del restaurante y los ojos avergonzados de alguien que ya no sabía cómo ocultar nada. La interrumpió antes de que pudiera continuar. Dijo lo que necesitaba decir. No gritó. No suplicó. Simplemente habló. Como quien arroja la verdad más dura a la cara de otro. Ella no respondió. Simplemente se quedó allí parada, congelada en una decisión que ya había tomado semanas antes. Jonathan le dio la espalda y salió del restaurante como quien abandona un campo de batalla. Exangüe, pero cubierto de heridas invisibles. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes vacíos, intentos de explicación infructuosos. Emily enviaba largos mensajes de madrugada, con justificaciones desorganizadas, recuerdos mal organizados, promesas que parecían desesperadas. Decía que todo era más complejo de lo que parecía, que nada había sido planeado, que las cosas simplemente sucedían. Pero Jonathan lo sabía. Sabía que el amor no desaparece en una cena.
Que el cuerpo de alguien no se entrega a otro por accidente. Leyó los mensajes con un nudo en el pecho, sin responder. Los leyó como quien necesita mirar al abismo para saber cuán profundo es. Y cada palabra de Emily era un recordatorio de que había confiado ciegamente. Que había amado sin medida. Y que, al final, eso no fue suficiente. No hubo peleas ni escándalos. Había silencio. Un silencio denso, lleno de recuerdos sofocados. Jonathan se encerró en sí mismo, se sumergió en el trabajo, en los libros, en los paseos nocturnos. Evitaba los lugares comunes, evitaba escuchar música que le traía recuerdos. Intentó olvidar el tono de su voz al llamarlo, el olor del champú que usaba, la forma en que se acomodaba la almohada antes de dormir. Intentó olvidarlo todo, aunque sabía que olvidar sería una forma de negar lo que habían vivido. Y Jonathan no era hombre que negara su propia historia. Cargaba con el dolor como cicatrices expuestas, y precisamente por eso no se dejó desmoronar. Emily intentó mantener su rutina, pero su imagen se desmoronaba poco a poco. Sus amigos más cercanos ya notaban su ausencia. Las fotos antiguas ya no estaban actualizadas. El brillo que solía acompañar su mirada ahora parecía apagado. Había días en que se paraba frente al espejo y se preguntaba dónde había perdido el rumbo. El hombre por el que creía sentir algo ahora parecía distante, casi irrelevante. Y la ausencia de Jonathan comenzaba a resonar en todas partes. En el sofá que ahora parecía demasiado grande, en la cama donde el silencio se hacía insoportable, en la cocina donde ya nadie elogiaba sus recetas improvisadas. Emily se daba cuenta poco a poco de que había cometido un error irreversible. Pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Una noche decidió ir a la casa donde vivían. La puerta seguía del mismo azul, las plantas que él regaba seguían verdes, y por un instante, casi creyó que le abriría con esa sonrisa serena, ofreciéndole té y silencio. Pero nada de eso ocurrió. No tuvo el valor de tocar el timbre. Se quedó allí unos minutos, mirando la ventana del dormitorio, preguntándose si él seguía durmiendo en el lado izquierdo de la cama. Y luego se fue, con los ojos húmedos y el corazón roto. Jonathan, en ese preciso instante, escribía en su cuaderno. Palabras sueltas, pensamientos inconexos, intentos de comprender cómo todo se le había escapado de las manos. Pero había algo diferente esa noche. Una extraña serenidad, como si el duelo llegara a su fin. Sabía que no podía volver atrás. Que perdonar no significaba revivir. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó en la posibilidad de volver a amar. No para reemplazar, sino para empezar de nuevo. Sin rencor. Sin fantasmas. Mientras tanto, Emily intentaba reconstruir una vida que ella misma había destrozado. Seguía buscando una salida, una manera de volver a lo que eran. Todavía creía, en algún rincón oscuro de su mente, que podía recuperarlo. Pero no sabía que el mayor obstáculo no era el error en sí, sino el tiempo transcurrido desde entonces. Y lo que no imaginaba era que esa cena había sido solo el principio. Porque lo que aún no sabía era que había algo más. Un secreto. Algo que lo cambiaría todo. Algo que aún no se había revelado. Emily reapareció un domingo por la tarde, 2 meses después de la última vez que intercambió mensajes con Jonathan. No se lo dijo, no le preguntó si estaría en casa, simplemente se fue. Tocó el timbre con dedos temblorosos, dudando entre las ganas de salir corriendo y la desesperación por ser escuchada. Jonathan abrió la puerta con expresión neutra, como si ya nada le sorprendiera. Vestía con sencillez, el pelo un poco más corto, el rostro más sereno. Había una calma en el que Emily no reconoció, y la desquició incluso antes de que pudiera decir palabra. Él simplemente dijo, ¿estás bien? Y ella, en la voz más baja que recordaba haber usado, respondió, necesito hablar contigo, por favor. Él le hizo espacio para entrar, pero se mantuvo alejado, con gestos contenidos, como si temiera que cualquier cercanía reviviera algo que ya no quería sentir. Se sentaron en la sala. El mismo sofá donde, años atrás, habían visto tantas películas juntos. Ahora era solo un lugar incómodo, donde 2 desconocidos intentaban comprender qué quedaba tras la ruina. Emily respiró hondo varias veces antes de empezar a hablar.
Intentó ordenar sus pensamientos, elegir palabras que no sonaran como una repetición de las excusas que había ofrecido antes. Dijo que había pensado mucho, que se había perdido a sí misma, que creía necesitar algo nuevo, pero que ahora entendía que lo que realmente necesitaba era rescatar la verdad dentro de sí misma. Jonathan la escuchó en silencio, mirándola a los ojos con una firmeza que no dejaba lugar a ilusiones. No la interrumpió, no discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Estaba allí como un juez silencioso en un tribunal que ya había cerrado. Emily continuó diciendo que sabía que lo que habían hecho era irreversible, que no esperaba que él simplemente lo olvidara, pero que aún amaba a ese hombre que una vez le había estrechado la mano con tanta dulzura. Entonces, finalmente, Jonathan dijo algo que ella no estaba lista para oír. Dijo que la perdonaba. Que la había perdonado hacía tiempo. Que no le guardaba rencor. Emily sonrió, como si se hubiera quitado un peso de encima, pero la sonrisa se desvaneció cuando él añadió, pero eso no cambia como me siento hoy. Ella permaneció en silencio, confundida, angustiada. Dijo que tenía que intentarlo, que quería recuperar el tiempo perdido, que aún les quedaba un largo camino por recorrer. Jonathan la miró con serena tristeza y le explicó que, después de todo, había encontrado la paz. Que había redescubierto partes de sí mismo que ella había dejado de ver. Y que, en ese proceso de reconstrucción, había aparecido alguien. Alguien que no lo curó, pero lo reconoció. Y que ahora, ya no amaba a Emily. No así. No como ella necesitaba. Emily, incapaz de controlar sus emociones, lloró allí mismo, diciendo que no esperaba que él hubiera pasado página tan rápido, que necesitaba más tiempo. Pero él no respondió. Tomó una vieja foto de los dos del estante y se la entregó, diciendo que ese recuerdo merecía respeto, pero que su futuro ya no estaba allí. Y antes de que ella pudiera insistir, dijo, con dolorosa calma, me perdiste en el momento en que pensaste que te esperaría. Emily se levantó, mareada, sintiendo que la realidad se le escapaba entre los dedos. Caminó hacia la puerta como si recorriera el pasillo de un sueño que se convierte en pesadilla. Pero antes de irse, se volvió hacia él y le preguntó, con la voz llena de dolor, ¿por qué no reaccionaste? ¿Por qué no luchaste, gritaste, suplicaste? Jonathan se mantuvo firme, con la mirada fija en ella, y respondió, porque mi dolor no merecía ser usado como espectáculo. Porque si gritaba, pensarías que aún valía la pena luchar por él. Pero la verdad es que lo que más necesitaba era aceptar que ya no pertenecía allí. Y eso, tal vez, nunca lo había hecho. Se fue. Y en la puerta principal, antes de bajar los escalones del porche, Emily vio algo que no estaba preparada para ver. Una mujer caminaba por la acera, sonriendo, con un pequeño jarrón de flores y un libro en las manos. Se detuvo al ver a Emily y dudó. Jonathan, detrás de ella, simplemente dijo, «Puedes subir». Emily lo comprendió todo en ese momento. No solo que estaba con otra persona, sino que era feliz. Y que esta mujer, de sonrisa serena y mirada acogedora, ocupaba ahora el lugar que ella había dejado. No por venganza, sino porque se lo merecía. Jonathan no necesitaba esconderse. No necesitaba justificarse. Simplemente siguió adelante. Más tarde esa noche, sola en casa, Emily abrió su computadora y escribió una carta. No a Jonathan, sino a sí misma. Una confesión íntima y dura que durante meses había ocultado incluso a su propia conciencia. Allí, entre frases desordenadas, escribió por primera vez con palabras lo que nunca había dicho en voz alta, que había comenzado la aventura incluso antes de retirarse emocionalmente. Que no había sido el resultado de una crisis, sino de una huida. Y que, más que nada, sabía que no amaba al otro hombre. Nunca lo había amado. Y que lo había buscado no por pasión, sino por orgullo herido. Porque se sentía invisible. Y porque necesitaba ser deseada para sentirse viva. Pero lo que Emily no esperaba, y lo que la carta acabaría revelando, fue lo que realmente la impulsó a cometer ese error. Un secreto que había guardado desde el principio. Un motivo oculto, oculto incluso para ella misma, pero que ahora se revelaba en cada palabra que tecleaba con dedos temblorosos y ojos llorosos. Porque todo lo que había experimentado no había sido solo por necesidad. Había una razón mucho más profunda y devastadora.
Y esa razón sería descubierta por Jonathan de una manera que ella jamás hubiera imaginado. Un detalle que cambiaría no solo su visión de la traición, sino de todo lo que habían vivido desde el principio. Y la verdad por fin estaba a punto de salir a la luz. Y nada, absolutamente nada, prepararía a Jonathan para lo que estaba a punto de descubrir. Porque lo que Emily había estado ocultando todo este tiempo era más que un error. Era una decisión. Una decisión que cambió el curso de sus vidas. Y ahora, salía a la luz. 2 días después de la última visita de Emily, Jonathan decidió salir temprano del trabajo. Necesitaba silencio, pero no el silencio habitual de las paredes de su casa, sino un silencio que respirara naturaleza, viento, aire fresco. Se subió a su coche y condujo hasta un lago lejos de la ciudad, donde solía ir solo en su época universitaria, cuando el mundo aún estaba hecho de sueños y promesas incumplidas. Aparcó, dejó el móvil en la guantera y caminó hasta la orilla. Allí, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el reflejo del cielo, dejó que sus pensamientos fluyeran libremente, sin censura. La imagen de Emily seguía apareciendo en destellos, sus ojos llenos de lágrimas, su voz entrecortada, el dolor apenas disimulado de verlo decir que había seguido adelante. Pero ahora, había más que eso. Estaba la inquietud dejada por esa última mirada. Esa última frase pronunciada con vacilación, como si aún quisiera decir algo pero no tuviera el valor. Y allí estaba la carta. Esa mañana, antes de salir de casa, Jonathan encontró un sobre en el felpudo. Sin remitente ni dirección, solo su nombre escrito a mano, con una letra que reconocería incluso en la oscuridad. No lo abrió enseguida. Se lo guardó en el bolsillo y solo lo recordó cuando estaba en el coche. Ahora, sentado en el banco de madera junto al lago, con el canto de los pájaros de fondo y el tiempo pareciendo más lento que nunca, abrió el sobre con cuidado, como si supiera que ese trozo de papel lo cambiaría todo de nuevo. Dentro, 5 páginas. Escritas en tinta azul, las palabras temblorosas, con algunos pasajes tachados. Empezó a leer. Con cada línea, una parte de su historia se contaba desde una nueva perspectiva. Emily no solo habló de la traición, sino de cosas que nunca se habían dicho. Confesó que su relación con otro hombre no había nacido de una repentina distancia emocional, sino de un plan inconsciente para provocar algo. Una reacción, un conflicto, cualquier cosa que le hiciera sentir que aún había intensidad entre ellos. Y cuando no lo encontró, cuando vio que Jonathan mantenía la calma ante los primeros indicios de distanciamiento, se lanzó a la temeridad de una vez por todas. Pero lo más doloroso, lo que hizo temblar las manos de Jonathan, llegó al final. Emily dijo que había una razón detrás de todo que incluso a ella le costó comprender. Un trauma que llevaba años cargando, que nunca se había atrevido a contar, y que ahora, por fin, necesitaba salir. Cuando aún llevaban 2 años casados, Emily tuvo una breve relación emocional con alguien de su pasado. Un hombre al que conoció por casualidad en un viaje de trabajo. No hubo contacto físico, pero sí intensos intercambios de mensajes, promesas y fantasías. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, cortó todo, borró el contacto y decidió enterrar esa historia como si nunca hubiera existido. Nunca se lo contaste a Jonathan. Él pensó que, al perdonarte, protegería lo que tenían. Pero, desde entonces, había cargado con culpa. Una culpa que, según ella, moldeó su comportamiento en los años siguientes. La sensación de no merecer su amor. De mentirle a diario. Y fue esta culpa la que la hizo, más tarde, distanciarse. Lo cual la empujó silenciosamente a repetir el error, solo que esta vez de una manera mucho más devastadora. Jonathan cerró los ojos. Respiró hondo. Las palabras de la carta resonaban como un tambor en su cabeza. No era solo el dolor de la reciente traición. Era la revelación de una traición anterior, oculta durante años, camuflada en cenas, besos, noches compartidas. Reescribió toda la historia. Cambió la cronología del amor que creía haber experimentado. Y de repente, todo lo que parecía sólido se convirtió en arena. Se levantó, caminó hasta la orilla del lago y miró el agua como si pudiera lavar su angustia. Pero no había purificación posible. Lo que Emily había hecho no solo era destruir el presente. Estaba contaminando el pasado.
haciendo que cada buen recuerdo ahora viniera con la duda, ¿ya me lo estaría ocultando ese día? Esa sonrisa, ese abrazo, ese «te amo», ¿fueron reales o disfrazados? Al final de la carta, Emily dijo que no esperaba perdón. Que solo la había escrito porque necesitaba liberarse de su propia mentira. Que entendía si él no quería volver a verla. Pero que, por todo lo que habían pasado, merecía saberlo. Jonathan volvió al coche en silencio. De regreso, sintió como si hubiera conducido durante horas sin saber realmente a dónde iba. La carta estaba en el asiento de al lado, con el corazón demasiado pesado para reaccionar. Al llegar a casa, aparcó y se quedó dentro del coche, inmóvil. Fue entonces cuando oyó un golpe en la ventanilla. Era ella. Emily estaba allí de pie, con los ojos hinchados, el pelo recogido descuidadamente y una expresión como si no hubiera dormido en días. Jonathan bajó lentamente la ventanilla. Ella pidió entrar. Dijo que solo quería mirarlo a los ojos después de eso. Él dudó, pero abrió la puerta. Se sentaron en el sofá como tantas otras veces, pero esta vez, el ambiente estaba impregnado de una tensión que parecía viva. Emily empezó a hablar, sin guión, sin preparación. Dijo que la carta era verdad, cada palabra. Que esa primera traición emocional había sido el punto de quiebre en su interior. Que había pasado años intentando compensarlo con gestos, con presencia, con cariño. Pero que todo se había convertido en una obra de teatro, y que ella misma se había perdido en el papel. Jonathan, a diferencia de antes, no era frío. Estaba dolido, pero lúcido. Dijo que lo que más le dolía no era la traición en sí, sino el hecho de que ella hubiera compartido su vida con él mientras ocultaba un abismo. Emily hizo entonces algo que él no esperaba. Se arrodilló frente a él y le pidió perdón. No por impulso, sino con el dolor de quien sabía que había destruido lo mejor de sí misma. Dijo que no quería que volviera, que no esperaba nada. Pero que necesitaba pedir perdón mirándolo a los ojos. Jonathan guardó silencio varios segundos. Luego se arrodilló junto a ella y, en voz baja, le dijo que la perdonaba. Que ya no cargaba con la ira. Que había sufrido, sí, pero ahora lo veía todo con nueva claridad. Y que, por muy grande que fuera el dolor, ya no lo definía. Emily lloró, apoyando la frente en su rodilla, mientras él le ponía suavemente la mano en el hombro y le decía, «Me perdiste, pero yo no me perdí a mí mismo». Se quedaron así unos minutos, hasta que ella se levantó, se recompuso y dijo que se marchaba. Pero antes de irse, se volvió hacia él y le preguntó, «¿Te hace feliz?». Jonathan la miró con una expresión alegre y respondió, «Me reconoce». Y eso es más que felicidad. Emily asintió con una sonrisa triste y salió por la puerta que ya no le pertenecía. Esa noche, Jonathan se sentó en el porche junto a la nueva mujer que ahora formaba parte de su vida. Le contó lo sucedido, le mostró la carta y se abrió por completo. Ella escuchó en silencio, apretando su mano con fuerza. Y cuando terminó, dijo, «No eres lo que te hicieron. Eres lo que decidiste ser después». Y allí, bajo el cielo ahora oscuro, Jonathan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No por la ausencia de dolor, sino por la certeza de que la vida, incluso destrozada, puede reconstruirse con más verdad que antes. Porque a veces, perder a alguien no es el final. Es solo el comienzo de finalmente encontrarse a uno mismo. La noche siguiente transcurrió en silencio en casa de Jonathan. No un silencio incómodo como el que había dominado los últimos meses de su antiguo matrimonio, sino una quietud serena y madura, como si el tiempo finalmente le hubiera dado las respuestas que nunca se había atrevido a exigir. El porche donde solía perderse en sus pensamientos ahora albergaba una nueva presencia. A su lado, sentada con los pies descalzos sobre la fría madera, estaba Elena, la mujer que, poco a poco, había llenado los espacios vacíos de una historia anterior. No había promesas entre ellos, ni planes demasiado ambiciosos, solo la silenciosa construcción de una nueva conexión hecha de honestidad y respeto. Jonathan le habló de una manera abierta, casi cruda, de una manera que nunca antes había logrado con nadie. No necesitaba ocultar lo que sentía, no necesitaba andarse con rodeos para evitar fricciones.
Elena escuchaba con paciencia, asimilaba su dolor sin juzgarlo, le daba consejos cuando era necesario y, lo más importante, le ofrecía su presencia como refugio, no como un campo de pruebas. En los días siguientes, Emily no volvió a buscarlo. Quizás por respeto, quizás porque sabía que ya no había espacio. Ella, a su vez, parecía haber comprendido finalmente el verdadero alcance de las consecuencias de sus decisiones. Ya no se trataba solo de perder al hombre con el que había compartido los últimos años, sino de mirarse al espejo y verse despojada de todos los roles que se había creado. Había perdido no solo a Jonathan, sino también la imagen de la mujer que siempre había creído ser. Intentó reconstruir su rutina sola, entre el trabajo y las sesiones de terapia, intentando comprender en qué momento de su vida había dejado de escucharse, en qué momento había ignorado las señales que ella misma enviaba. Y ahora, con el dolor de la verdad ya expuesta, no había escapatoria. Ya no había fantasía. Solo quedaba afrontar los escombros e intentar, con honestidad, descubrir que aún podía salvarse en su interior. Jonathan, por otro lado, sintió algo nuevo en su mirada. Una lucidez que antes se le escapaba. Los dolores del pasado no habían desaparecido, pero ya no pesaban tanto como antes. Los reconoció como parte de sí mismo, pero ya no permitió que definieran su identidad. Con Elena, descubrió el valor de una presencia que no requería explicaciones constantes. Ella no quería conocer los detalles de su dolor, no buscaba justificaciones para sus silencios, simplemente permanecía. Eso, en sí mismo, era sanador. E incluso sin decir mucho, Jonathan comenzó a comprenderla también. Sabía que Elena tenía sus propias sombras, que no era perfecta ni esperaba la perfección. Y fue precisamente en esa imperfección donde ambos encontraron refugio. El dilema que comenzaba a surgir, sin embargo, era interno. Jonathan, a pesar de haber pasado página, sabía que cargaba con una responsabilidad invisible. Porque, a lo largo de todos los años de su relación con Emily, también hubo ausencias suyas que contribuyeron al desenlace que ambos experimentaron. No las mismas ausencias que ella causó, pero aún así, fracasos humanos, decisiones silenciosas. Nunca la engañó, nunca mintió, pero se había acostumbrado a amar de forma excesivamente pasiva, creyendo que la presencia física era suficiente. Y ahora, con más madurez, comprendía que el amor requiere una presencia emocional constante, vigilancia contra el desgaste invisible del tiempo. No se culpaba, pero tampoco se eximía. Una tarde, mientras paseaba por el parque, recibió un mensaje inesperado. Era de la hermana de Emily. Simplemente decía que había viajado sola, que necesitaba tiempo y que le había dejado una carta, por si quería leerla. Jonathan no respondió de inmediato. Pasó días con el mensaje guardado en la memoria, dándole vueltas a la idea de recibir más palabras suyas. Cuando por fin respondió, pidió que le dejaran la carta en el buzón. Quería leerla solo, a su propio ritmo, sin voces ni gestos que lo interfirieran. Cuando llegó el sobre, tardó 3 días en abrirlo. La noche que lo hizo, llovía. La casa estaba a oscuras, la chimenea encendida y un silencio respetuoso se cernía sobre la habitación. Elena había ido a visitar a una amiga, y él, solo, estaba sentado a la mesa con la carta en las manos, como si fuera la última pieza de un rompecabezas emocional que le había llevado meses armar. La escritura de Emily era diferente esta vez. Menos confusa, más introspectiva. No pedía nada. No explicaba, no defendía lo que hacía. Simplemente reflexionaba. Habló del peso de la culpa, de la dificultad de mirarse al espejo tras descubrir que el amor, al ser traicionado, se lleva consigo parte de nuestra identidad. También habló de Jonathan, de cómo había comprendido que él la había amado más de lo que ella era capaz de amarse a sí misma. Dijo que ahora lo veía todo con otros ojos. Que ya no se trataba de querer volver, sino de estar agradecida. Por la paciencia, por la dignidad con la que la trató hasta el final y, sobre todo, por el perdón que le ofreció sin que ella lo mereciera. Jonathan lo leyó hasta el final sin derramar lágrimas, pero con una amarga sensación en el pecho. No porque aún la amara, sino porque reconocía que, de alguna manera, ambos eran víctimas de su propia incapacidad para comunicarse con sinceridad. El dilema ahora era diferente: ¿cómo seguir amando a alguien nuevo sin cargar con las cicatrices de alguien viejo? ¿Cómo asegurarse de que Elena no pagara por los errores de Emily?
Jonathan se esforzó por evitarlo, pero a veces notaba en sí mismo un miedo irracional a confiar demasiado, a entregarse sin reservas. Elena, sensible como era, lo notó. Y fue ella quien una noche, sentada en el mismo sofá donde Emily se había sentado tantas veces, le dijo con firmeza: «Yo no soy ella, y tú ya no eres ese hombre. No tienes que fingir que no duele, pero tampoco puedes permitir que este dolor me convierta en una sombra de algo que no soy. Si vamos a estar juntos, tiene que ser con libertad». Jonathan la miró en silencio y comprendió. Estaba frente a alguien que quería construir, no arreglar. Y eso marcó la diferencia. Los meses siguientes transcurrieron en una reconstrucción lenta pero constante. Jonathan cambió pequeños hábitos, empezó a expresarse más y dejó que su vulnerabilidad se expusiera. Por primera vez, ya no se escondía tras la estabilidad. Era un hombre más completo, más genuino. Ya no buscaba el control, sino la comprensión. Emily, distante, continuó su proceso personal. Empezó a asistir a reuniones de mujeres en busca de autoconocimiento, redescubrió la escritura como una forma de sanación y, por primera vez, sintió que vivía para sí misma y ya no en función de las expectativas de una relación. Ya no buscaba a Jonathan, pero tampoco lo olvidó. Conservaba el recuerdo de él como alguien a quien traicionó no porque no amara, sino porque no supo amar de la manera correcta. Y esta constatación, aunque tardía, fue liberadora. Una mañana cualquiera, Jonathan paseaba por una librería del centro cuando vio un pequeño libro en exposición. El nombre de Emily estaba en la portada. Un libro autoeditado de relatos cortos, con reflexiones sobre relaciones y decisiones. Compró el ejemplar sin dudarlo. Lo leyó en 2 días. Y en el último relato, encontró una discreta dedicatoria: «A quien supo partir con dignidad, y así me enseñó a volver a mí mismo». Sonrió. No con nostalgia, sino con respeto. Era el fin de un ciclo. Sin resentimiento. Sin vuelta atrás. Solo un punto final necesario para que pudieran escribirse nuevas frases. Ahora, Jonathan se preparaba para un nuevo paso. Elena había recibido una oferta para mudarse a otra ciudad y abrir una pequeña librería con cafetería, un viejo sueño suyo. Y por primera vez, consideró cambiarlo todo por alguien. No por dependencia, sino por decisión propia. Sabía que no sería fácil. Que los fantasmas del pasado aún acechaban en algún rincón de su memoria. Pero ahora, en lugar de huir de ellos, sabía cómo afrontarlos. Estaba listo. Y lo que vino después ya no era un final. Era una nueva historia. Y, esta vez, se basaba en la verdad. Cuando Elena recibió la propuesta de encargarse de una nueva librería en una ciudad costera, Jonathan no dudó en animarla. La conocía lo suficiente como para saber que la invitación era más que una oportunidad profesional, era una oportunidad para reconectar con algo que amaba profundamente. Elena siempre había encontrado paz entre los libros, y la idea de construir algo propio, desde cero, le conmovió de una manera especial. Aún así, no tomó decisiones precipitadas. Antes de aceptar, llamó a Jonathan para tener una larga conversación una tarde lluviosa. Se sentaron en la sala, con las luces tenues, y ella fue directa, como siempre: «Si acepto, no quiero que vayas por mí. Quiero que vayas por nosotros. Quiero que estés ahí completa, dispuesta, con deseo, no por miedo a perderme ni por necesidad disfrazada de amor». Jonathan escuchó atentamente, sin interrumpir. Y cuando terminó, él simplemente respondió con voz firme y mirada serena: «He sido una sombra de mí mismo durante mucho tiempo, Elena. Ahora, todo lo que hago es con conciencia. Si voy, es porque ahí es donde quiero estar». Así que la decisión se tomó sin dramas. En los meses siguientes, empezaron a organizar la mudanza con calma. Empacaron libros, vendieron muebles viejos y se despidieron de vecinos y amigos. Jonathan disfrutó cada momento como si renaciera gracias a pequeños gestos. Estaba decidida a no repetir viejos patrones. Esta vez, él se involucró en cada detalle de su vida juntos. Aprendió recetas sencillas que le gustaban a Elena, memorizó frases de sus películas favoritas y se ofreció a escucharla cuando la notaba agotada o insegura. No porque intentara compensar algo del pasado, sino porque entendía que el amor es una acción constante, no un sentimiento vago.
Antes de irse, decidieron organizar una cena de despedida, solo con las personas más cercanas. La mesa estaba llena, pero el ambiente era relajado, sin ceremonias. Las risas llenaron la sala y, por primera vez en mucho tiempo, Jonathan sintió que pertenecía allí sin tener que encajar. Entre los invitados también estaba Clara, una colega de Elena, quien, al enterarse de que Emily había publicado un libro, trajo un ejemplar recién comprado y lo dejó sobre la mesa, sin percatarse de la conexión directa con Jonathan. El gesto inocente lo hizo mirar el ejemplar en silencio durante unos minutos, mientras los demás hablaban de trivialidades. Elena lo notó, pero no dijo nada. Simplemente deslizó su mano sobre la de él por debajo de la mesa, como diciendo, «¿Lo sientes? Estoy aquí». Unos días después, ya en la nueva ciudad, instalado en una pequeña y acogedora casa cerca del mar, Jonathan retomó su rutina de lectura y escritura. Pasó horas explorando la nueva región a pie, observando la arquitectura, la gente y la vida cotidiana y tranquila de ese lugar que, poco a poco, empezaba a llamar hogar. Elena, entusiasmada, se sumergió en los planos de la librería, seleccionando editoriales, diseñando espacios, eligiendo colores para las paredes. Pero a pesar de su emoción, había una leve sombra en sus ojos, la conciencia de que toda construcción exige enfrentarse a lo demolido. Y eso ocurriría, tarde o temprano. Fue un sábado por la mañana, durante un largo café, que Jonathan miró a Elena y le preguntó algo que no se había atrevido a decir antes. ¿Tienes miedo de que siga atrapado por lo vivido? Elena no respondió de inmediato. Hizo una larga pausa, como si eligiera cuidadosamente cada sílaba. No le tengo miedo a Emily. Me da miedo que dudes de lo que tienes en tus manos ahora. Porque si dudas, no hay nada que pueda hacer. Jonathan asintió, conmovido por su franqueza. En ese momento, se dio cuenta de que más que heridas mal curadas, lo que necesitaba afrontar era el coraje de volver a confiar sin garantías. El amor, después de todo, era una elección arriesgada, pero estaba dispuesto a intentarlo. Tomó su mano, la apretó con fuerza y dijo, en voz baja pero firme, ya no hay prisión. Hay memoria, sí. Pero eres tú quien me inspira ahora. Eres tú quien construye conmigo. Esa misma semana, mientras organizaba viejos documentos, encontró el viejo cuaderno donde había escrito páginas y páginas sobre sus sentimientos durante la separación. Había dolor, arrebatos, culpa, pero también destellos de esperanza. Decidió releerlo todo, página a página. No como una forma de cavilar, sino como cierre. Y cuando terminó, se sentó frente al ordenador y comenzó a escribir algo nuevo. No una carta, no un arrebato. Era una crónica. Una especie de ficción con toques de su propia historia, donde hablaba de nuevos comienzos, de la fuerza que existe en no vengarse, de la dignidad silenciosa de quienes saben cómo soltar. Pasó días trabajando en ese texto. Cuando terminó, lo envió a una revista de literatura en línea, sin grandes expectativas. Pero la respuesta llegó semanas después. El texto se publicaría en la edición especial de noviembre, con un destacado en la portada. Elena celebró más que él. Preparó una cena sencilla, compró vino barato, encendió velas en el balcón y brindó por el nuevo capítulo que él estaba escribiendo. Jonathan, conmovido, se dio cuenta de que había algo allí que nunca antes había sentido, verdadera reciprocidad. Un amor que se emocionaba con los logros, pero que también aceptaba los silencios. Fue como si, por fin, todo se hubiera alineado. Y en medio de la alegría de esa noche, le susurró a Elena, casi como una confesión, creo que ahora entiendo lo que es amar sin miedo. Mientras tanto, Emily seguía lejos. Recibía comentarios sobre el libro, invitaciones para entrevistas cortas, y aunque no quería ser el centro de atención, veía en los mensajes de los lectores un reflejo del impacto que su historia había causado. Muchas mujeres dijeron reconocerse en los errores narrados, en los impulsos autodestructivos, en los intentos de recuperar su propia voz. Respondió a algunos, mientras que otras simplemente leyeron con lágrimas en los ojos. Un día, recibió un mensaje con apenas unas palabras, «Tu libro me hizo perdonar a quienes me destruyeron». La frase la impactó como un rayo. Porque hasta entonces, solo había pensado en cómo había lastimado a alguien. No tenía idea de que, de alguna manera, su exposición podría generar reconstrucción en otros. Fue como si el dolor finalmente hubiera servido para algo mayor.
Una tarde gris, Emily salió a caminar por el paseo marítimo de la ciudad donde se alojaba. Llevaba un cuaderno y un bolígrafo en las manos. Se sentó en un banco frente al mar y comenzó a escribir. No era una carta a Jonathan, ni una nueva historia. Era un texto que empezaba así: no fue el error lo que me destruyó, fue el tiempo que tardé en admitir que me equivoqué. Y de ahí pasó a una profunda reflexión sobre el arrepentimiento, el orgullo y cómo algunas verdades solo emergen tras mucha oscuridad. Escribió durante horas, sin importarle el viento, el chapoteo de la marea que golpeaba cerca ni las miradas de los transeúntes. Estaba absorta en su propia reconstrucción. Y al terminar, rompió la página en dos, como aceptando que no todo necesita publicarse para ser verdad. Se levantó, guardó el cuaderno y continuó su camino en silencio. De vuelta en su nueva ciudad, Jonathan y Elena organizaban la inauguración de la librería. Fue un evento modesto, pero lleno de significado. Nuevos amigos, vecinos curiosos, lectores locales. En el escaparate, una selección de libros elegidos por ella y, discretamente, el libro de Emily ocupaba uno de los estantes. Jonathan no objetó. Al ver el ejemplar allí, entre tantos otros, comprendió que no se trataba de ella. Se trataba de él. De poder mirar al pasado y no tener que esconderse más. De comprender que cada parte de su historia, incluso las más dolorosas, lo había traído hasta aquí. En su discurso inaugural, Elena agradeció al público, habló de la importancia de los libros en su vida y concluyó diciendo que todo esto solo fue posible porque alguien creyó en la idea incluso antes que ella. Miró a Jonathan con ojos brillantes, y él lo supo. Supo que había llegado a donde debía estar. Que cada lágrima derramada meses atrás tenía sentido. Que cada pérdida, cada carta, cada silencio vivido, había sido necesario para que, en ese momento, pudiera decir que estaba completo de nuevo. Y, esta vez, por decisión propia. La librería abrió sus puertas un sábado nublado, pero el cielo encapotado no disminuyó la presencia de gente. Era como si el espacio ya hubiera nacido con alma, y cada rincón del nuevo edificio irradiaba una acogedora sensación indescriptible. Jonathan observaba todo en silencio, ayudaba a colocar los libros en las estanterías, servía café y sonreía con naturalidad. Elena caminaba entre los clientes con soltura, orgullosa de lo que habían construido juntos. Nada allí era exagerado ni forzado, y por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que tenía sentido, viviendo al lado de alguien que no le exigía ocultar su dolor, pero tampoco le permitía quedarse estancado en él. Los días siguientes fueron apacibles, casi poéticos. Jonathan se despertaba temprano, corría por la orilla del mar, escribía con regularidad y compartía con Elena los detalles de la nueva vida que estaban creando. Fue una construcción discreta, sin grandes declaraciones, pero cimentada sobre el respeto y la complicidad. Lo que antes había confundido con rutina ahora cobraba un profundo sentido. Elena, a su vez, se sentía cada vez más segura a su lado. Sabía que Jonathan no era un hombre perfecto, pero sí alguien que había elegido madurar a través de sus fracasos. No rehuía el diálogo, no temía mostrarse frágil, no cambiaba de tema cuando el dolor del pasado aparecía en forma de silencio. Esto la hacía admirar aún más su forma de afrontar todo. Y, poco a poco, también empezó a compartir sus cicatrices, historias de relaciones pasadas, miedos que la atormentaban, recuerdos que aún la atormentaban en raras noches. Y Jonathan la escuchaba con atención, sin interrumpir, sin apresurarse, ofreciéndole algo que ella nunca había experimentado, una presencia verdadera. Allí, entre ellos, había espacio para el dolor y el cariño. Y eso, para ambos, era la libertad. Mientras tanto, al otro lado, Emily caminaba sola por caminos que no siempre conocía bien. Siguió escribiendo, ahora con una disciplina que antes no tenía. Publicaba textos en pequeñas plataformas, impartía talleres de escritura a mujeres emocionalmente frágiles y había empezado a ser voluntaria en un albergue para adolescentes. Su reconstrucción fue solitaria, pero no vacía. Había cambiado el deseo de ser deseada por algo más profundo, el deseo de reencontrarse consigo misma. Los recuerdos de lo que había vivido con Jonathan seguían llegando en oleadas inesperadas, un perfume, una canción, el aroma de café recién hecho, pero ya no la desgarraban. La conmovían profundamente, es cierto, pero también la hacían reconocer quién había sido y quién intentaba ser ahora.
El duelo por un amor perdido se transformó en un aprendizaje constante sobre las decisiones. Emily ya no buscaba a su exmarido ni intentaba retomar el contacto. Comprendió, con madurez, que algunas relaciones deben terminar para que el crecimiento sea posible. Y aunque sabía que el perdón de Jonathan la había liberado de una carga, lo más importante era que ahora también estaba aprendiendo a perdonarse a sí misma. Una tarde, sentada en el patio del refugio, una joven que participaba en los talleres le preguntó sobre el arrepentimiento. Emily respiró hondo y, con la mirada fija en ella, respondió: el arrepentimiento es cuando comprendemos que lo que destruyó a la otra persona también nos rompió una parte a nosotros. Pero solo cuando lo admitimos podemos empezar a recomponer las piezas. La joven permaneció en silencio, pensativa. Y Emily, por primera vez, sintió que quizás, incluso sin saberlo, estaba devolviendo al mundo algo de lo que le había quitado a alguien. No era redención. Era solo un ciclo que ahora tenía sentido. De vuelta en la librería, semanas después de su apertura, Jonathan recibió una propuesta para convertir sus escritos en un libro. Un editor de la revista que había publicado su columna inicial quedó fascinado por la sinceridad del material y propuso algo más ambicioso. Elena lo celebró con él, abrazándolo con genuino orgullo. Jonathan, sin embargo, dudó. No por inseguridad, sino porque sabía que aceptar significaba revisitar públicamente un pasado que ahora pertenecía al silencio. Aún así, aceptó. Pero con una condición: que el libro tratara más sobre nuevos comienzos que sobre ruinas. Y así comenzó a escribir, no como una forma de desahogarse, sino como una forma de compartir. Escribió sobre el dolor de perder a alguien en su interior, sobre el coraje de seguir adelante sin garantías, sobre la belleza de volver a amar cuando el amor parecía imposible. Cuando el libro se publicó, meses después, recibió mensajes de desconocidos, hombres y mujeres que habían pasado por situaciones similares y dijeron haber encontrado consuelo en su narrativa. Jonathan no buscaba la fama, pero encontró algo que siempre había deseado: una conexión verdadera. En la dedicatoria, escribió algo que solo Elena entendería: para quienes llegaron después, pero me hicieron creer que aún había un camino. El libro tuvo un impacto mayor del que esperaba. Lo invitaron a eventos, participó en conversaciones públicas y se convirtió en un referente de superación discreta y honesta. Emily leyó el libro. Se enteró de su lanzamiento en redes sociales y, a pesar de la opresión en el pecho, compró un ejemplar. Lo leyó despacio, en silencio, y al terminar, lloró. No de dolor, sino de alivio. Porque allí, entre palabras que parecían pronunciadas entre ambos, comprendió que todo había salido bien. Él estaba bien. Y ella también. Un año después, Elena y Jonathan celebraron el aniversario de la librería. Un evento sencillo, rodeados de lectores, amigos y vecinos. Al final de la noche, ella lo jaló al centro de la habitación y, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Eres mi cuento favorito». Él no respondió con palabras, solo la besó con ternura. Allí, sin tener que demostrarle nada al mundo, dos corazones rotos sanaron juntos, a un ritmo que era solo suyo. En cuanto a Emily, nunca se volvió a casar. Pero encontró en sí misma la fuerza que creía haber perdido. Siguió escribiendo, ahora con más constancia. Fue contactada por editoriales, invitada a participar en eventos para mujeres y se convirtió en referente en debates sobre decisiones y consecuencias. En una de estas conferencias, alguien le preguntó si aún creía en el amor. Sonrió y dijo: «Sí, pero ahora entiendo que el amor verdadero comienza cuando nos amamos lo suficiente como para no depender de las mentiras de nadie». Recibió una ovación de pie. Y en ese momento, se dio cuenta de que estaba en paz. Esa culpa ya no la definía. Que el pasado dolía, sí, pero no dictaba el futuro. Al final, cada uno tomó su propio camino. Jonathan aprendió que la dignidad también es una forma de amor. Que no todo amor que termina es un fracaso, y que empezar de nuevo es un derecho que el dolor no puede arrebatar. Elena descubrió que había espacio para ella incluso en el corazón más herido. Y Emily, a su vez, comprendió que quienes engañan no solo destruyen una relación, sino también partes de sí mismos que quizá nunca se reconstruyan de la misma manera. Pero aún así, siempre es posible reconstruirse, incluso si se trata de una versión completamente nueva de quien eras. Si has llegado hasta aquí,
deja un comentario con tu opinión sobre esta historia. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Nos encantaría saber qué opinas. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas historias emocionantes. Finalmente, recuerda, la traición es como una piedra lanzada a aguas tranquilas. Las olas que provoca van mucho más allá del momento del impacto. Destruye la confianza, destruye hogares y corrompe lo que costó años construir. Aquí, en este canal, jamás apoyamos ningún tipo de infidelidad. Nuestras historias son ficticias, creadas para mostrar cómo una sola decisión puede cambiar por completo, e incluso destruir, el destino de varias vidas. Piénsalo. Porque a veces, el amor se trata simplemente de no lastimar a la persona que camina a tu lado.